sin obra es muerta. Y esta mañana queremos que tú cantes, que tú exaltes, que tú declares. No porque Él lo necesita, porque Él sigue siendo Dios. Pero más que tú lo adoras, más que tú lo exaltes, Él aumenta en ti. Vamos así. Lo declararemos. Oh Cristo, tú eres grande, tú eres fiel, tú eres fuerte. Decimos, Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré, viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy que salvo soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros. Y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, declaramos que hay sanidad en este lugar. Lo declaramos, Señor. Que Dios siga bendiciendo el grupo de danza. Que Dios las bendiga más a ellas. Que Dios las siga usando a esas jóvenes y a esos niños que dan esa danza para el Señor. Es increíble ver cómo en la danza uno puede alabar a Dios en esa manera. Gloria a Dios. Entonces ahora, hermanos, vamos a invocar una oración para un hermano de nosotros que está ahora mismo muy delicado de salud. Él se llama el hermano Juan Radamé Bello. Si ustedes se pueden parar para que nosotros podamos hacer esta oración para nuestro hermano que tiene que hacerle mañana una pequeña intervención quirúrgica para que Dios sea su médico por excelencia y que todo salga bien. Te damos las gracias, Señor, por este momento, Señor, porque estamos ahora en tu presencia, Señor. Te queremos pedir, Señor, que seas tú, Señor, que manifestándose en esa sala de cirugía para nuestro hermano Juan, Señor. Que seas tú, Señor, que sea el médico por excelencia, Señor, y que todo salga bien, Señor, porque sabemos que tú eres, Señor, que tiene el control sobre todas las cosas, Señor. Tú eres el médico por excelencia, Señor. Fuiste tú que nos creaste, Señor, desde el vientre, Señor, y que seas tú, Señor, que tú bendigas esa vida, Señor, y que pueda ser un testimonio, Señor, y cuando venga a tu casa, Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Ahora nos vamos a seguir gozando en el nombre de Todopoderoso, siguiendo alabando su nombre y exaltándolo. Ahora tenemos la presentación del predicador, que es con un pequeño Yadiel. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. Vamos a orar por el predicador de esta noche. Señor, te damos la gracia por el que tiene la palabra esta noche. Bendícelo y úsalo. En el nombre de Jesús, amén. Dios se bendiga, iglesia. Dios se bendiga más. Estamos gozados para estar aquí, ¿verdad? Para estar otro día en el templo de Dios, más de 1000 fuera. Amén. Entonces, hermanos, voy a dar gracias primeramente a Dios porque no estaremos aquí, ¿verdad? Y también a los pastores por dejarme y todos estos niños participar en algo muy hermoso. Entonces, me gustaría que abran sus Biblias al Daniel capítulo 3. Vamos a leer el 28 y 29. Daniel 3. 28 y 29. Cuando lo tienen, digan amén. ¿La tienen? Ok. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en mulador, por cuanto no hay Dios que puede librar como este. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que calles mi boca si hablo una palabra que no sea de ti, Señor. Bendice a mis hermanos, que esta palabra edifique. Amén. Leímos versículos 28 y 29. El tema de hoy será firmes en nuestra fe. La fe es seguridad, confianza, cuando no tienes miedo. Cuando tú tienes miedo, hay poca fe, ¿verdad? Pero cuando tú no tienes miedo y tienes mucha fe, hay bastante fe. Hay fortaleza en la fe, fidelidad. Nuestra fe impacta y transforma a los demás. Digamos que, unas personas nos toman como ejemplo, ¿verdad? Van a ver que si tenemos nuestra fe, ellos van a tener fe y van a venir a la iglesia. Y queremos más personas en la iglesia, ¿verdad? En el capítulo 2 aprendemos del profeta Daniel y sus 3 amigos.
Ananías, Misael y Azarías. Pero el jefe de los eunucos cambiaron sus nombres a Sadrach, Mesach y Abednego. Y mi madre me dijo lo que fue un eunuco porque yo nunca lo entendí tanto la palabra eunuco. Y cuando lo descubrí, no quería saber de la palabra eunuco. Entonces, Ananías, Misael y Azarías fueron jóvenes apartados para Dios. Tenían su propósito, ¿verdad? Dios los no son diferentes, pero Dios los separó para tener su propósito. Todos nosotros tendremos nuestro propósito y siempre Dios va a querer nuestro propósito que sea para su gloria. Pero es nuestra decisión si lo tomamos en serio o lo ignoramos. Estos 3 jóvenes fueron muy obedientes como los jóvenes y niños de nuestra iglesia. Los padres traen sus niños a la iglesia para que escuchen palabra. Y los niños de nuestra iglesia nos gusta la palabra de Dios, nos gusta aprender. Aprendemos algo nuevo cada día. Ellos eran unidos, fieles unos a otros y a Dios. Bueno, ellos eran unidos, fieles uno a otros. Entonces, eso significa como que fueron fieles a uno a otro. No iba como a atrasarlos por solo un poquito de dinero. Hoy en día, hermanos, dinero puede tomar la vida de una persona. ¿Cuál Dios vas a adorar? ¿El dinero o nuestro Yahweh? Amén. Gloria a Dios. Estos jóvenes fueron muy fieles, no solo a sus mismos, también a las personas que vieron en las calles. Fueron fieles con el rey Nabucodonosor. En Daniel 2:13, lo voy a leer ahorita. No van a abrir su... Ok. Daniel 2:13. Y se publicó el edicto de que los sabios fueron llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Esto fue en el capítulo 2, cuando Daniel iba a decirle el sueño a Nabucodonosor, ¿verdad? Y Daniel tenía esa fe en él, ¿verdad? Él no tenía miedo del Nabucodonosor porque él solo era una persona como él. Daniel tenía su propósito. Y si su propósito fue abrirle los ojos a Nabucodonosor, al rey, él lo hizo, ¿verdad? Los 4 jóvenes unánimes en oración consiguieron el propósito. Cumplieron su propósito. Daniel le abrió los ojos a Nabucodonosor y no podía hacerlo sin Dios. Toda esa noche estaban orando, sin sueño, porque cuando tú estás orando en la obra de Dios, Dios te puede quitar todo, Él te puede dar todo. Amén. Sucedió que el rey hizo una estatua de oro más alta que el edificio donde vive el pastor.
Ahora vamos a ir otra vez a Daniel 3. El rey hizo una torre que se veía mucho como él. El rey todavía no creía en solo un Dios, el Dios verdadero. El rey todavía creía en más de un Dios, ¿verdad? Y él puso palabra que todos tienen que adorarle, sino al horno de fuego. Cuando leo la palabra horno de fuego, siempre creo a comer. Pero en esta situación es mortal, ¿verdad? Y Dios puede salvarlos de eso. Nabucodonosor podía matarlos, pero era el propósito de Dios que cumplieron. Amén. Esos jóvenes fueron dispuestos a morir, pero no a adorar al otro Dios. Esos son siervos fieles. Gracias. Si a ti te gusta el dinero, si tú amén. Amén, gracias a Dios. No iban a adorar a otro Dios, solo Yahweh, nuestro Dios, Jehová. Porque Jehová creó el mundo. ¿Quién no lo adoraría? ¿Quién no dará su gloria a Él? Voy a leer Daniel 3, 16 al 17. Bueno, sabemos que Dios los salvó del horno ardiente a los 3 jóvenes. Y ellos fueron jóvenes, tenían una vida que vivir, ¿verdad? Amén. Entonces voy a leer los versículos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Nos librará. Nuestro Señor nos puede librar de todo. Él los libró del horno de fuego. Y también impacta que en la historia ataron sus manos. Cuando fueron al fuego ardiendo, no estaban sus manos atadas. Y cuando volvieron a Nabucodonosor, no estaban atadas. Significa que el fuego era ardiendo. Ay, pícale. Dios le podía dejar morir ahí, pero Dios tenía su propósito en ellos. Les tuvo misericordia. Y estos jóvenes fieles no iban a pedir para misericordia, porque sabían que hay un Dios aquí y Él nos puede salvar de todo. Amén. En los versículos 28 y 29, Nabucodonosor bendice al Dios de los 3 amigos. Entonces los 3 amigos cumplieron su propósito. Y también decretó muerte a quien blasfema contra él. Como si blasfeman contra Dios,
es muy malo, no es un fruto. Nosotros viendo los milagros de Dios y no creer, si no creemos y vemos los milagros de Dios, cada día hay milagros. Cuando tú te levantas de la cama es un milagro, ¿verdad? Si no reconoces al Todopoderoso, ¿qué estás haciendo? Que vengas a la iglesia. Es peligroso y puede ser mortal. Dios te puede dar misericordia. Él nos ama a todos. No es cruel. Es nuestro Padre único, Padre primero y el último. Amén. Entonces nosotros sabemos que viene Halloween y noche y día de desobediencia. Nosotros no celebramos Halloween. No sé por qué inventaron ese holiday, pero a nosotros es holiday de sin y desobediencia. Ese Halloween es todo del mundo y sus costumbres. El mundo tiene cosas atractivas, cosas que nos gustarán bastante. Entonces a esas personas que celebran Halloween, conviértanse ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Mi madre me dijo ese versículo. Significa, sí, Jeremías. Significa que ellos que sean cristianos como nosotros y que vengan a la iglesia. Y no nosotros a ellos. Entonces, si creemos que ellos son un buen ejemplo, los que celebran Halloween, es incorrecto, muy incorrecto. Si eso te pasa, lee este versículo. Te va a edificar mucho. Seamos como los jóvenes hebreos judíos que fueron fieles a nuestro Dios, firmes sin ningún miedo. Tener fe significa que no tienes miedo y que no tembles. Como yo me puedo temblar porque yo tengo miedo que tal vez que puse un malo score en mi test, porque a mí me importan mucho los estudios. Voy a aplicar por middle school este año. Y todo eso es por la gloria de Dios, ¿verdad? Solo Dios puede decirme en la escuela que es para mí. Si no me gusta la escuela, mami, Dios me la va a dar. Y voy a cumplir algo en esa escuela. Amén. Que no haya necesidad que Dios permita la adversidad, la prueba. La prueba puede ser dolor. Podemos ver que Job, su vida dolió mucho, pero también cuando Job sabemos que Job fue por mucho dolor, pero también Dios lo edificó para más y más cosas. Satanás no puede parar a ningún cristiano con un propósito. En nuestras vidas
Eso puede pasar hoy, bueno, mañana, esta semana, este mes, este año. Y este año está terminando, 2020. Entonces, preparémonos para esta prueba que va a venir. Va a ver si estamos bien en Dios. Los 3 jóvenes, ellos pasaron por una prueba. Era muy difícil, pero cumplieron su propósito en Dios. Que apartados de Él nada podemos hacer. Él nos creó, Él nos dio las manos, Él nos dio la boca para hablar, Él nos dio los oídos para oír, Él nos dio la nariz Él nos dio los ojos para ver su obra. Amén. Sometémonos en obediencia y seremos victoriosos. ¿Ves las personas que son ¿Ves las personas que son muy desobedientes? No lo ponemos como ejemplo. Como dice en Jeremías, conviértanse ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Entonces nosotros debemos ser ese ejemplo para ellos. Recordemos que Él puede humillarnos como lo hizo con el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Este rey, después de ver el testimonio de los 3 amigos, de ser testigo del poder de nuestro Dios, eso es una honra, ser testigo del poder de Dios. Amén. De su presencia en la vida de sus hijos en los tiempos de mayor necesidad. La vida de sus hijos necesitaban ayuda para ser reyes, pero Nabucodonosor, él tenía todos los armies, él conquistó a Israel, judía. Jesús no ha estado con nosotros, Jesús no ha estado con nosotros en las mayores crisis de nuestras vidas. Pero Jesús sí ha estado con nosotros. Unas personas no lo dicen porque están pasando por la prueba. Y en la prueba tú puedes perder fe en Dios. Pero nosotros que venimos a la iglesia para oír palabra de Dios, es porque nos dio los oídos, ¿verdad? En el verso 28, Nabucodonosor bendice a nuestro Dios. Y él todavía no se convirtió en cristiano. Y nos preguntamos por qué. Tú fuiste testigo de la obra de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Bendito sea el Dios de ellos, él dijo. Que no lo blasfemen. Si lo blasfemas, horno de fuego. No reconocía a Jehová nuestro Dios como el Todopoderoso. Bueno, él lo llamó como el Dios de los dioses, digamos. Pero todavía no lo como aceptó como
el Todopoderoso y único. Amén. En Daniel 4 voy a leer versículos 16 y 17. Dice así: su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre el siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos y resolución, para que conozcan las vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Amén. Sabemos que con Dios no se juega. Dios lo pone el rey bajo una prueba para humillarlo. Y a nosotros no nos gusta estar humillado. Y puso esa prueba en el rey para rendirlo, para que se rinde, para que se ponga en rodillas y que de repente a nuestro Dios, ¿verdad? ¿Somos de Cristo o somos de Satanás? Escogemos. Mis padres siempre me dijeron que tú eres de Cristo o tú eres de Satanás. Tú vas a decidir eso. Y yo decidí que ya soy de Cristo. Cuando tú estás, cuando tú naces en el evangelio, tú tienes como un head start. Y unos niños no lo tienen. Entonces deben venir con los parents deben ponerlo en pila. Escucha esto. Cuando Nabucodonosor levantó sus ojos al cielo en señal de rendición y humillación, ella se sintió humillado. Se estaba rindiendo a Dios. No se estaba gobernando. No estaba como pidiendo para misericordia. Estaba diciendo: Dios, que tengas mi vida hoy. Te doy mi corazón. Esas son palabras fuertes y edificantes. Si tú las dices en tu vida, tú vas a ser cristiano y Dios te edificará 10 veces lo que tú creíste. Amén. Así pasó como el rey. Dios lo restauró y lo bendijo más como antes. Y creímos que siendo un rey, solo un rey, será una gran honra. Dios le dio más lo que tenía antes. El rey aprendió la lección. No debemos adorar a ídolos, vírgenes. Mi madre me dijo como un ejemplo: si me ponen algo, porque a mí me gusta ser mi madre y mis padres muy felices conmigo. Entonces tenía un examen de matemática, saqué un 88. Pero a ver, saqué un 88 y mi madre me dijo, mi madre quería un 100, expectaba un 100. Improbé, pero quería más.
¿verdad? Lo podemos hacer mucho mejor si nos esforzamos y tenemos fe en Dios. Entonces, mi madre me dijo como 2 días después que le enseñé el examen, ella me dijo que si mi maestra, no es que es verdad, pero que si mi maestra adoraba a una virgen, digamos, si ella me dijo que si postre a adorarla, me va a dar un 100. No pasó, hermanos, pero mi madre me dijo ese ejemplo. Yo le dije a mi madre, no podemos hacer eso. No le iba a como llamar a la maestra como si era loca, pero solo la iba a respetar y decir, yo no adoro eso a Dios. Yo soy cristiano en el nombre de Dios y te invito a mi iglesia. Cuando nosotros somos rebeldes, sufrimos, somos castigados, sufren nuestros padres y Dios se entristece. Mi madre, ella estaba como, buen trabajo, pero ella sí quería el 100, ¿verdad? A los niños, debemos ponerlos a los padres felices para que si quieren ese new iPhone 11 Pro, van a tener que ganárselo. No solo se van a dárselo así, iPhone 11 Pro, aquí tienes. Pero no se lo van a dar así. Se lo van a dar, Dios te va a probar. Si tú quieres ese iPhone, cumple tu propósito. Yo quería llamar el tema de esta prédica, Dios tiene tu propósito, porque estaba muy enfocado en el propósito, de predicar en el propósito, ¿verdad? Pero si Dios tenía mi propósito, si era predicar del tema firmes en nuestra fe, lo cumplí. Eso era mi propósito. Dios sabía que iba a predicar de esto, ¿verdad? Dios sabe la primera palabra y mi última palabra. Honremos, respetamos, obedecemos a nuestros padres, ¿verdad? Si vamos a la cocina y decimos, mami, dame un hot dog, dame para comer. No, eso es muy incorrecto. Tú puedes ver que es incorrecto. No solo con alguien diciéndolo. No tomes eso a ejemplo. Como dije, conviértanse ellos a nosotros, no nosotros a ellos. Hay unos niños que se llaman spoiled. Es que sus padres son muy ricos y les dan todo lo que quieran. Si son como muy spoiled y se ganan ese iPhone, no era lo que deservan. Como unas veces digo como que deservan un spanky. Bueno, si lo deserves, te lo va a dar. No solo
how, pero también en your social life, let's say, Dios te va a tomar ese iPhone, vas a romper el screen y no vas a tener un nuevo phone hasta el siguiente año. Y lo que llama spoiled, niños, spoiled kids, ellos llorarán si le dieron un sándwich en Christmas, ¿verdad? Respetemos a nuestros padres. Ellos nos dieron eso. Si nos dieron un juguete para bebé, gracias, papi, me gusta tanto. Como nosotros niños en este día, nos gusta cuando nos dan juguetes. A mí. Y cuando te dan ropa, tú vas a decir, ¿qué es esto? Pero nosotros niños vamos a decir, gracias por este mejor regalo en el mundo. Okay. Dios nos llenará de bendiciones en nuestro caminar. Cuando estamos caminando, no es como literal, pero decimos que cuando estamos caminando y vemos $1 en el piso, qué bueno. Eso es una bendición. Dios quería que tú recoges ese $1 bill. Si es como lo más pequeño, Dios te dio eso, ¿verdad? Y grateful. Vas a estar muy grateful por eso. Porque Dios te lo dio y tú sabes que es hecho por la mano de Dios, como tú. Y tú eres más de millones, billones, trillones de dólares, ¿verdad? Más del todo dinero en el mundo. Dios quiere lo mejor para nosotros. Sus propósitos siempre serán para su gloria. La gloria de Dios es grande. Él tiene toda la gloria. Y sus propósitos siempre, en los propósitos que Él nos da, siempre serán para glorificar a Dios. Pero seguirlos es nuestra decisión. Como dije, ¿eres de Cristo o eres de Satanás? Pero el cumplirlos es nuestra decisión. Si tú no quieres cumplirlo, no lo cumples. No hay bendición. Si tú lo cumples, hay bendición. Como Nabucodonosor, él cumplió la prueba. Él estaba comiendo zacate, viviendo con los animales por 7 años. 7 años. Y 7 años es bastante para mí, ni soy doble años de eso. Nabucodonosor, él en el comienzo él no adoraba a Dios, ¿verdad? Pero en el fin adoraba a Dios. Su última palabra es en Cristo, ¿verdad? Mejor tener mucha de tu vida sin Dios, pero el final minuto de tu vida o hora o segundos de tu vida aceptes a Cristo. Es mejor eso de solo creer en Satanás por toda tu vida. Y te voy a decir, tú dices, buena vida. Esto también va para los adultos. Hay adultos en este mundo. Hay un restaurante Mama Sushi en mi building. Y hay muchas personas ahí. Y hacen ¿cómo lo llamas? Bueno, hay how do you call it? Huh? Okay, hookah.
hacen juca allí. Tal vez no creen que un niño esté hablando de esto, pero Dios me dio un propósito y lo voy a cumplir. Hay muchos jóvenes ahí, jóvenes que Dios quiere darles un propósito. Dios quiere darles una casa. Jesús quiere darle espacio en su trono. Pero para eso debemos cumplir su obra, el propósito que Él nos dio, y vamos a estar bendecidos por el resto de nuestra vida. Esto es para todos, para todos. También los que son cristianos, porque unas personas se desvían de lo que el mundo ofrece. Esta palabra me edificó mucho. Le quiero dar gracias a mis padres para ayudarme, mis pastores, y que Dios se bendiga. A su nombre, dele otra vez aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Dele palma, dele palma, dele palma al Cristo de la gloria. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Esto continúa. Esto continúa. ¿Cuántos vinieron al culto? Está bueno. Ahora otra pregunta. ¿Cuántos vinieron a dar culto? Son dos cosas muy diferentes. Venir al culto y venir a dar culto. Usted no viene al culto, usted viene a dar culto. A su nombre. Continuamos con la palabra. Amén. Dios le bendiga, hermanos. ¿Cuántos están gozosos en esta noche? No sabían que venía a recibir la doble porción. Le doy gracias a Dios primeramente, luego le doy gracias a nuestros pastores para permitirme traer un pequeño resumen de la palabra. Es en el mismo capítulo, en el mismo libro, mismo capítulo, y Dios sabe cómo hace esta cosa. El propósito de esto fue que la palabra de Dios es tan linda que nosotros podemos leer un versículo bíblico y sacar 20,000 mensajes. Y como esto es un culto, un servicio mixto, queríamos que escuchemos la perspectiva del niño y la perspectiva del joven. Voy a leer, antes de comenzar, le voy a pedir que me lleven en oración porque quiero ser usada y que no sean mis palabras que hablan, sino la palabra de Dios. Entonces, si me acompañan en la oración y me presentan Amén, gracias. Voy a leer el mismo capítulo y versículo. Eso no lo tienen que buscar, si no lo tienen, no se preocupen. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Amén. Cuando estuve meditando en este servicio y en la prédica, le estuve pidiendo al Señor en qué quiere que predique. Y yo creo que hacen como 2 domingos atrás, cuando el hermano Juan no estaba aquí, que yo doy la clase bíblica, y el tema se quedó conmigo, que era entendiendo el poder de Dios. Como tema,
el Señor puso en mi corazón que sea grandes cosas suceden cuando entendemos el poder de Dios. Y en realidad muchas veces yo misma me miro y veo mis circunstancias y después veo cómo yo reacciono en esas circunstancias. Y yo misma me pregunto, ¿en realidad yo entiendo el poder de Dios? Porque si estoy reaccionando en la manera que estoy reaccionando, significa que quizás yo no lo entiendo. Y quizás tengo que buscar a Dios más para entenderlo. Entonces aquí nosotros vemos que estos 3 jóvenes nos demuestran lo que sucede cuando tomamos el tiempo de comprender el poder de Dios y creer en el poder de Dios. Y yo voy a repetir eso, creer en el poder de Dios, porque una cosa es leer del poder de Dios, otra cosa es escuchar del poder de Dios, pero en realidad tenemos que creer en el poder de Dios, porque creer en el poder de Dios requiere que nosotros despertemos nuestra fe que tenemos por dentro, que no está despierta. El creer requiere acción. Estos 3 jóvenes nos demuestran que es lo que sucede cuando nosotros creemos en el poder de Dios. Y la primera cosa que me llama la atención de esta porción bíblica es que en realidad fueron 3 jóvenes. Nosotros sabemos que en esta sociedad ser joven es bien difícil. Es bien difícil simplemente porque los jóvenes llevan muchas presiones. Presiones en la escuela, en el trabajo, en la familia, en la amistad, con ellos mismos, batallas entre ellos mismos. Y la mayoría de veces los jóvenes se lo llevan callado porque no saben hablar, no tienen deseo de hablar o no saben cómo expresarse. Aquí nosotros vemos que fueron 3 jóvenes que cambiaron la historia, que creyeron en el poder de Dios. Fueron 3 jóvenes aquí que en realidad resistieron las presiones que estuvieron pasando y pudieron, a pesar de todo, creer en el poder de Dios. Y la circunstancia que estos 3 jóvenes estaban pasando no era nada fácil. Aquí nosotros vemos, si leemos los capítulos anteriores de Daniel, vemos que ellos fueron prácticamente llevados de sus tierras, cambiado completamente, tenía que hablar diferente, comer diferente, hasta trataron de cambiar en la identidad. Porque nosotros vemos en Daniel 1:6 que dice que esos nombres no eran de ellos. Yo lo voy a leer rapidito. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Entonces nosotros vemos que estos jóvenes estaban viviendo en una sociedad, una circunstancia donde en realidad ellos fueron quitados todo lo que conocían, hasta su propio nombre. They were stripped away from everything they knew, from their comfort, from everything. They had nobody. Y aún así, ellos mismos se estaban vigilando unos por el otro. Y yo me voy a detener ahí porque los jóvenes saben que yo siempre hablo de esto. Ten mucho cuidado a quien tiene en su alrededor. Right? It's very, very important that you keep in mind who you have surrounding you. Porque imagínase estos jóvenes que fueron quitados de su tierra, salieron, no tenían a nadie y fueron cambiados su nombre y de todo. En una circunstancia así es muy fácil caer, muy fácil darle la espalda a Dios, muy fácil. Y es muy fácil porque lo hace, quizás lo haría de desesperación, ¿me entiende? Pero me llama mucho la atención que si uno se lee el capítulo 2, cuando Daniel le pide a estos 3 jóvenes que oren con él y que clamen,
él les refiere a estos 3 jóvenes Daniel no se refiere a los jóvenes con el nuevo nombre que ellos le dieron. Él se refiere al nombre anterior. O sea, le pusieron estos nombres nuevos, pero Daniel se refiere al nombre anterior, su verdadero nombre. Y eso me llamó mucho la atención, porque eso me deja saber que cuando una persona está rodeada de personas que entiende el idioma de la fe, que entiende a quién tú le perteneces, que entiende a quién tú le sirves, no importando las circunstancias, ellos te van a llamar por el nombre que Dios te ha dado. So, sí, el hombre te puede cambiar el nombre, pero aquellos que le sirven a Dios te van a recordar de cuál es tu nombre. So, muchas veces nosotros vivimos en una sociedad donde nuestra circunstancia trata de definirnos y nuestra circunstancia trata de nombrarnos, ¿me entiende? Pero gloria a Dios que nosotros tenemos personas en nuestra vida, amistades en nuestra vida que nos pueden recordar del nombre que Dios nos ha dado. La sociedad no puede decir, tú eres una fracasada, pero gracias a Dios que yo tengo una familia aquí y amistades aquí que me pueden decir, no, Dayan, tú eres hija del Rey de Reyes. La sociedad te puede decir, tú eres un tigre. Y gracias a Dios que yo tengo una familia y una amistad aquí que me pueden recordar, no, tú fuiste llamado para ser evangelista. Ese nombre fue quitado hace rato. So, el hecho de que Daniel lo estaba llamando a estos jóvenes de su nombre anterior es sort of like reminding them of who they are, recordando de quién ellos son. Ellos no son de el grupo donde ellos se encuentran. Ellos no son de las circunstancias que ellos se encuentran. Ellos son hijos de Dios, right? And it's very important that you remind yourself of that, because oftentimes you're going to find yourself in situations where your circumstances are going to try to define you. They're going to tell you you're a low life. Tú eres un caso perdido. Tú no vas para nada. Y la sociedad va a tratar de meterte eso en los oídos. Pero si tú tienes personas alrededor tuyo que conocen al Dios que tú le conoces, aunque tú estés abajo, ellos te van a decir, mira, tú eres una princesa de Dios. Tú fuiste llamada en grande. Tú fuiste llamado en grande. Y te cierra esos oídos de aquella persona que están tratando de quedarte abajo. That trying to keep you down. So it's important that we surround ourselves with people that understand our talk, that understand the talk of faith. Porque si uno se rodea de personas que no entiende el idioma de la fe es bien difícil de comprender, ¿me entiende? Porque no es algo sobrenatural, right? Porque aquí me están diciendo una mala noticia y uno, cuando en realidad tiene fe, quiere accionar con nuestra fe, los otros estamos, okay, no problem. Oh, okay, no problem. Oh, I'm going to die in 3 months. Okay, no problem. Y así que uno se mueve, porque eso es lo que sucede cuando nosotros entendemos el poder de Dios. Y aquí nosotros vemos estos 3 jóvenes que, no importando la circunstancia, estaban así mismo como si nada. Okay. Oh, me quiere matar, está bien. Okay. So, estos jóvenes fueron puestos en una circunstancia donde en realidad todo fue listo para que ellos mueran. Si uno en realidad coge cada versículo y va palabra por palabra y visualiza el escenario, todo fue listo para que ellos murieran, ¿verdad? Porque dice que mandaron a buscar los hombres más vigorosos, the most vigorous ones. So, en mi mente es the most brolic ones, like the big ones. Mandaron a que lo aten,
tenían todos sus vestidos, todas sus ropas, todo lo que es flammable lo tenía puesto. Encima de eso, Nabucodonosor mandó que calentaran el horno 7 veces más. So, todo fue hecho para que ellos, sí, en los sentidos humanos, que desde que el momento que ellos pisen, ahí ya quedaron. Pero ellos se mantuvieron faithful a Dios, se mantuvieron leal y fiel a Dios, ¿me entiende? Entonces, por eso que yo leí ese versículo. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Eso toma mucho valor decir una cosa así, porque cuando uno coge un paso para atrás y mira el escenario, uno ve que en realidad esto es una situación de vida y muerte en los ojos humanos. Y como humanos tenemos nuestra tentación de dialogar con personas que no tenemos que dialogar, porque con el enemigo no se dialoga. You don't have a conversation with the enemy. Tú no tienes una conversación con el enemigo. Porque el momento que tú abres esa puerta para tener una conversación, ahí que comienza la duda. Ahí que comienza, bueno, yo sé que tú lo vas a calentar 7 veces, pero espérate, déjame ver. Y ahí que comienza. Mira lo que pasó con Eva. Comenzó a tener una conversación y ahí, boom. So, ellos fueron tan sabios que entendieron que con este rey no había que hablar. No, simplemente tenía que dar la palabra. Mi Dios me librará. That's all you need to know. So, usted puede hacer todo lo que quiera. Puede hacer el escenario que quiera. Puede calentarlo 20,000 veces. Olvídate que mi Dios me librará. So, si uno se pone a pensar en lo que ellos estaban diciendo, prácticamente estaban diciendo, haz lo que tú quieras. En el buen dominicano, haz lo que tú quieras. Pero te voy a dejar saber que yo tengo un Dios que me va a librar. Period. It's not up for discussion. So, ellos fueron tan sabios que entendieron eso, que aún así, y también me llama la atención que Nabucodonosor le dio otra oportunidad. Le dijo, ok, y ahora se postrarán, ya que lo voy a calentar 7 veces, ¿se van a postrar? No lo vamos a hacer. Grandes cosas suceden cuando uno entiende el poder de Dios. Ellos fueron echados. Ellos fueron primeramente atados. They were wrapped up. Y después lo echaron. Y el horno estaba tan caliente que el hombre que le echó cayó ahí y fue muerto. Y eso está ahí a propósito, para dejarte saber qué tan caliente estaba ese horno. Que no era un horno que estaba caliente y ardiendo. Y aún así, el que fue a echarlo, a hacerle daño a estos 3 jóvenes que se mantuvieron fiel a Dios, fue el que cayó muerto. Entonces, lo que vemos es que ellos, porque se mantuvieron fiel, ¿qué sucedió? Lo echaron en el horno y ellos comenzaron a caminar ahí mismo junto con sus compañeros. Porque eso es lo que tenemos que entender. Si Dios nos está echando en el horno, o está permitiendo que nosotros entremos en el horno, mejor dicho. Si Dios está permitiendo que entremos en el horno, no es porque ahí que va a terminar nuestra historia. Y tampoco significa que ahí que nosotros vamos a caminar solo. Lo que significa es que sí, tú vas a entrar en el horno y sí te lo van a calentar 7 veces, pero tú tienes un compañero ahí que te va a quitar toda atadura que tú tienes para que cuando tú salgas pueden glorificar mi nombre. Y eso es lo que nosotros vemos aquí, que sí, ellos fueron echados en el horno y sí se lo calentaron 7 veces y sí, en los ojos humanos eso se ve como algo imposible, pero también sí, ellos tuvieron un compañero que le dijeron, no te preocupes que nada te va a tocar. El poder de Dios fue tan grande que convirtió
ese horno a un paraíso, yo lo digo, porque comenzaron a caminar como si nada, como si no eran coellos. Y ahí fue que Nabucodonosor se asustó y dijo, pero ven acá, yo eché 3 y ahora yo veo 4. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pero por eso que a veces nosotros, muchas veces naturalmente, porque somos humanos, muchas veces lo preguntamos, ¿por qué estamos en este horno tan caliente? Pero es porque al final del cabo la gloria tiene que ser para Él. Y si tú no estás en ese horno, Él no te puede rescatar. Si tú no estás en ese horno, Él no puede, tú no puedes tener un testimonio de que Dios te sacó literalmente de un horno donde fue calentado 7 veces. Tiene que procesar eso. Si uno no está en ese horno, ¿cómo es que la mano de Dios puede entrar y sacarte? Porque nosotros queremos ver la mano de Dios en nuestra vida, pero la mano de Dios no se va a mover cuando todo esté lindo. La mano de Dios se mueve cuando nosotros estemos en circunstancias que se ven imposibles, porque el propósito es que tú confíes y entiendas el poder de Dios para que tú actives tu fe y así la mano de Dios puede entrar en el horno contigo y caminar contigo como tu compañero. Y lo que también me llamó la atención, si uno lee este versículo donde dice el 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Este fue el mismo rey que le cambió el nombre a estos jóvenes. Porque a veces la sociedad te quiere marcar, pero si tú te mantienes fiel, tarde o temprano te tienen que llamar por tu nombre, siervos del Altísimo. Te pueden decir lo que sea, pero si tú te mantienes fiel y tú entiendes lo que Dios tiene para ti, tú entiendes la promesa y tú entiendes el poder de Dios, tarde o temprano tu enemigo te tiene que llamar como siervo de Dios y como Dios te ha llamado. Tienen que reconocer tu identidad. Pero esto solo sucede cuando uno en realidad coge el riesgo de comprender, el riesgo de confiar en el poder de Dios. Porque eso en realidad es un riesgo, ¿verdad? Porque uno se pone a pensar, bueno, Señor, nos fuimos. Entonces, pero para poder tomar esa acción, uno tiene que activar nuestra fe. Pero sin eso, es posible que la sociedad puede seguir llamándote como el nombre que ellos te pusieron. Pero como ellos se mantuvieron fiel y reconocieron el poder de Dios y reconocieron que el Señor era que lo iba a librar, es que Nabucodonosor no le quedó de otra. Tenía que reconocerlo como siervo de Dios, porque eso es lo que un siervo de Dios hace. Un siervo de Dios ve su circunstancia, no mide el peligro, sino reconoce con quién él está y sigue caminando como si nada. Y yo estuve diciendo en el estudio bíblico, pero la historia que tenía en el estudio bíblico tenía que ver sobre los discípulos en el bote y Jesús durmiendo. Un siervo de Dios en una circunstancia así no mira la tormenta y el peligro, sino mira quién está durmiendo. Y cuando uno vea todos sus problemas en esa manera, tarde o temprano, el que te está haciendo la guerra, el que te está llamando lo que no te tiene que llamar, te tiene que reconocer como hija de Dios, como hijo de Dios. Te tiene que reconocer como la persona que tiene la victoria, que cayó el hombre, como la persona que cambió la historia, como la persona que anda con un Dios grande y poderoso. Y eso es lo que estos jóvenes nos enseña, que a veces nosotros vemos nuestras circunstancias y a veces reaccionamos en una manera en que puede demostrar que no entendemos el poder de Dios, pero nunca es tarde para buscar y encontrar activamente
el poder de Dios y tratar de entenderlo para que cuando tengamos esa circunstancia podemos responder de la manera que estos jóvenes respondieron a su circunstancia, que no se echaron para atrás, no temieron, no se postraron. They never gave in. Solamente dijeron, nos fuimos porque el Señor me librará. Yo no tengo que hablar contigo. Haz lo que tú tienes que hacer, pero el Señor me librará. Entonces, recuerde que grandes cosas suceden cuando entendemos el poder de Dios. Que el Señor lo bendiga. I feel the anointing. Praise the Lord. Dele palma al Señor. Aleluya. Verdaderamente hemos recibido doble porción. Doble porción. Dios bendiga a Hidalgo. Dios bendiga a Dayan. Dios bendiga a los jóvenes. Aleluya. Dios bendiga a los niños. Dele palma al Señor. Wow. Hay cosas, mis amados, que están plasmadas en la palabra de Dios como ejemplo para nosotros. Una motivación, como dijo la predicadora, del poder de Dios. De qué Dios es capaz de hacer por nosotros si nosotros le creemos. Si nos mantenemos fiel, aleluya. Que aunque nos cambien el nombre, sabemos que nuestro verdadero nombre está inscrito en el libro de la vida. Aleluya. Y Dios nos va a llamar por nuestro nombre. Mire, Dios es poderoso. Que Dios siga usando estos jóvenes, se siga glorificando. Dios siga usando las maestras, ¿verdad? Que están trabajando con estos niños, estos jóvenes, en mucho esfuerzo, práctica. Amado, no es fácil, pero sí se puede. Y yo sé que una palabra que dijo la predicadora acerca de los jóvenes. Una vez nos llegaron a nosotros en la iglesia, habían como 15 jóvenes. Estábamos en la iglesia abajo. Oye, nos hacían la vida imposible en el culto. Y esos jóvenes. Y yo dije, yo lo voy a coger a esos jóvenes, les voy a dar clase a esos jóvenes. Y dije, vengan para acá mis hijos, vengan para acá, vengan. Y comencé a preguntarle y a dialogar con ellos. ¿Y con quién tú vives? Me dice, con mi mamá. ¿Y tú? Con mi tía. ¿Y tú? Con mi abuela. Y pude entender, ¿verdad?, que venían de hogares disfuncionales. Todos esos jóvenes, escuche bien, amado, ellos eran una ganga. De ahí, de Alden, esos lugares por ahí. Ahora esos muchachos son hombres. Y me ven en la calle y me abrazan. ¿Usted sabe por qué, amado? Porque nunca los rechazamos. Todo el tiempo le dimos el amor, lo abrazábamos. Y yo saqué un tema o un lema. Entendamos a nuestros jóvenes. Oye esto, entendamos a nuestros jóvenes. A veces nosotros como adultos queremos que los jóvenes sean como nosotros y no es posible. O sea, nosotros vivimos un tiempo y hay un tiempo, ¿verdad? Hay etapas cronológicas que cada individuo tiene que vivir, tiene que quemar. Entonces, ellos no pueden llegar donde nosotros estamos, pero nosotros sí podemos bajar donde ellos están. ¿Cuántos me entienden? Así que entendamos a nuestros jóvenes, no rechace a los jóvenes, hable con sus jóvenes. Amado, déle el mejor consejo, comparta un día. Si tiene que dejar de trabajar, trabaje para que vaya con sus jóvenes donde ellos quieren. Porque a veces queremos que ellos vayan donde nosotros nos gusta. No, hay que ir donde a ellos les gusta también. Amén. Amado, para este domingo va a dirigir nuestra hermana. Este no es. Gracias, hermano. Yo dije. Nuestro hermano Juan Mena va a dirigir este domingo.
Lectura de la palabra entre hermana Sonia Ventura. El devocional, el grupo de adoración. Ora por el frente, hermana Máxima. Amén. Coro de ofrenda, grupo de adoración. Amén. Quiero motivarlos, mis amados, a que miren cómo estamos llegando a la asistencia de la escuela bíblica. Amén. Queremos en este invierno llegar a los 3 dígitos. Escuche bien. Y las personas, hay una sorpresa por ahí, no se